Eh, Buenas noches para todos. Qué rico conocerlos. Anoté cada uno de sus roles y de sus ubicaciones. Hay marcas súper lindas, mucha fuerza para todos esos emprendimientos pues que hay por ahí, ¿cierto? Que realmente meterse en ventas hoy es un desafío. Es un gran desafío, pero bueno, qué honor, de verdad que, bueno, con Alex estuve trabajando hace 10 días en la presentación y como en el pensum que les va a dar, que es absolutamente completo, ¿sí? Y bueno, yo era la invitada, entonces me adelantaron un poquito. Aquí estoy feliz de poder compartir algo de mi experiencia en estos 28 años. Tengo canitas, tengo un poquitico de canitas, no se me notan mucho, y siempre he estado en la parte comercial, porque me apasiona, porque vibro por eso, porque realmente cada día me levanto pensando cómo aportarle a la marca a la cual trabajo y aportarle al país, ¿sí? Trabajé en organizaciones grandes, como la organización Corona en venta consultiva por 10 años, y mi última experiencia pues fue Toto como gerente comercial, manejando liderando todos los canales de distribución de tiendas propias, franquicias, si tienen alguna pregunta de franquicias, distribuidores, venderle a las grandes superficies, hacer ventas a empresas, el tema de omnichannel también. Y bueno, ahora estoy como gerente general de Sprint Step, hace unas pocas semanas aprendiendo muchas cosas, y con el gran objetivo de voltear los números de esa organización que ha estado golpeada los últimos tiempos. Entonces es un honor, siéntanse en toda la confianza de preguntar de todo, de estructura, de procesos comerciales, de comisiones, de business plan, de planeación estratégica, de presupuestos, de CAPEX, de Bueno, formación, de comisiones, ¿qué más? Bueno, todo lo que se hace pues en la parte bueno, comercial, siéntase en la Se, libertad. se lo tiene, se le tiene, se le espero en tiene. el tiempo que nos das logremos hacer todas esas preguntas. Pero bueno, yo quiero Lo que iniciar, necesiten. vamos, Diana, iniciamos, porque obviamente tu agenda es apretada. Quiero que iniciemos por la omnicanalidad, Diana. Digamos que hoy por hoy todo el mundo habla de la omnicanalidad, la importancia de la omnicanalidad. Sé que tú desarrollaste muchos canales en Toto, todos los canales de Toto. Entonces, quisiera que nos contaras los canales primero. Segundo, la importancia de la omnicanalidad. Y tercero, los pesos de los canales. Siempre hay muchas dudas y hoy por hoy a veces uno en retail se pregunta, por ejemplo, si las tiendas van a desaparecer versus el online, y por eso la importancia de analizar cuánto pesa, al menos en porcentaje, cada canal. Entonces, quisiera que nos contaras como todos los canales que debería tener una tienda que está proyectándose, tal vez hoy no, pero sí a futuro, cómo debería ir construyendo y cómo se construyen esos canales y esos pesos, digamos, en importancia comercial de estos canales, Diana. Bueno, si quieren comenzamos por tiendas, digamos que tiendas y cuando son propias, usualmente eso es lo que más pesa para las marcas, usualmente, ¿sí? De acuerdo, pues digamos a mi experiencia, es ahí donde uno expresa todo lo de la marca, ¿sí? Todo lo de la marca. Cuando hablo todo lo de la marca es mi portafolio, mi oferta de valor, cómo quiero mi comunicación, y es donde yo realmente puedo probar e implementar. Usualmente es lo que más pesa. Después está el modelo, bueno, dentro de tiendas pues está también el modelo de outlet. Eh, los modelos de outlet han venido cambiando los últimos años. Antes era, digamos, muy dedicado a los saldos, ¿sí? Pero eso con el tiempo se ha venido reevaluando, y se ha venido reevaluando es que hoy una mezcla importante de producto de línea, ¿sí? Que en retail se llama OPP, que es Open in Price Point, que es como esos productos que abren la categoría o la línea de productos. Entonces yo tengo mi outlet, tengo mi portafolio de saldos, porque al final sí, siempre un negocio necesita un evacuador,
y yo lo complemento con producto de línea para ser mucho más rentable. Si pudiera tener productos exclusivos para el formato de outlet, los debiera de tener y con eso complemento, digamos, la rentabilidad. Eso dentro de tiendas, usualmente eso no se franquicia, se hace de manera directa porque como se sacrifica tanto margen, ¿cierto? Pues hay que hacerlo de manera directa porque yo no puedo sacrificar margen y adicional a eso dar a ganar, ¿cierto? A un franquiciado. Después está el modelo de franquicias. El modelo de franquicias, digamos, existe por dos variables importantes. La primera es que la marca no tenga capacidad de inversión. ¿Listo? Porque abrir una tienda hoy, pues es un tema costoso. En mi experiencia, se puede mover entre 1,5 millones por metro cuadrado, 1,700,000, 2,100,000, y de hecho el último año ha subido muchísimo porque los materiales de construcción han subido muchísimo. Perdóname, ¿Sí? perdóname. Los datos los vamos a pasar a dólares, porque acuérdate que tenemos gente de Miami, tenemos gente de Uruguay. Ok. Entonces, Entonces tú me haces la conversión. listo. O sea, más o menos estamos hablando que por metro cuadrado en venta 500. meses podríamos estar alrededor de los $400 por metro cuadrado, más o menos. Sí, o un poquito más. Yo ¿Hablas creo que de el último outlet tiempo o hablas de tienda normal? No, pero de Saúl, tienda normal. creo que ahí Diana, los datos que nos estaba dando era la de la adecuación, ¿cierto, Diana? es Sí, la inversión, es infraestructura. inversión. Ok, Montaje, perfecto. montaje de tienda. Montaje. Perfecto, perfecto, Exacto. perfecto. Entonces yo digo, yo saco un modelo porque no tengo el capital de trabajo para hacerlo, pero hay una variable muy importante cuando uno tiene una franquicia y es la capacidad de operar. ¿Listo? Especialmente la gente, ¿sí? Si yo no tengo la capacidad de administrar mi equipo, yo prefiero que lo haga una persona que vive en determinada ciudad o en determinada población. ¿Listo? Ese es el modelo, digamos, de franquicias. Puede pesar dependiendo de la estrategia del capital de trabajo, ¿cierto? Que tenga la marca. Después viene un canal de distribuidores. Un canal de distribuidores, digamos que yo siempre lo aconsejo cuando una marca ingresa, porque es la forma de testear el mercado. ¿Listo? Entonces yo me busco un distribuidor y yo voy observando si realmente mi marca tiene una acogida en una población o en una ciudad. Usualmente es un canal muy rentable. ¿Listo? Porque yo lo opero, digamos, con un vendedor, con una parte administrativa, digamos, económica, muy económica, y es un canal extremadamente agradecido, ¿sí? Uno obviamente como marca tiene que generarle un valor. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, vivo en Cota. ¿Por qué tengo que vender ese producto aquí en Cota? O sea, ¿qué diferente estoy haciendo yo? Pero para mí es uno, en todos estos años de experiencia, es uno de los canales que más me encanta, ¿sí? Y después de uno testear en distribuidores, uno dice, me meto con tienda propia, ¿sí? Pero no uno invertir 100, 150, 200 millones de pesos de una vez a aventurar. El distribuidor siempre va a hacer ese test. Grandes superficies o cadenas, digamos que para ciertas marcas es muy importante. Por ejemplo, yo tengo entendido que para Of Course es muy importante. En el caso de mi experiencia era muy chiquito. Se tenía ¿por qué? Por imagen de marca, ¿sí? Por crear la marca, por apalancar el conocimiento de la marca, porque al final, ¿cuántos millones de personas van a un supermercado? Sí. Muchos, ¿sí? Entonces, se tiene más como estrategia, pero la rentabilidad es muy bajita porque la negociación con las cadenas, por lo menos en Colombia, es muy agresiva, demasiado agresiva, ¿sí? Entonces, eso, digamos que puede pesar entre un 5 y un 10%, pero lo que les digo, todo depende, digamos, de las marcas. De pronto en Vélez, que introdujeron todo el tema de Napa, que viene, digamos, para un nicho de mercado, posiblemente pese mucho más, ¿vale? El otro canal de distribución que a mí me parece espectacular se llama la venta empresarial. Esto tiene un cerebro absolutamente diferente porque se sale de un esquema de venta, ¿cierto? Que usualmente se maneja, pero aquí es una venta mucho más consultiva, con una estrategia diferente, con unos procesos diferentes, ¿cierto? Pero hay millones de empresas, ¿sí? Entonces, digamos que de donde vengo yo,
la venta empresarial no pesaba mucho, o sea, se vendían miles y miles y miles de millones de pesos. Sin embargo, la competencia es muy dura, pero los procesos no estaban preparados para esa venta empresarial. ¿Sí? Mis puntos de contacto son diferentes, mis tiempos son diferentes, la necesidad del consumidor es diferente, ¿sí? Muchas veces no se transan por sustitutos, sino necesitan un producto específico. Y por último, el tema de Omnichannel, que para mí el tema de Omnichannel, digamos que ha tenido una gran evolución a través de la pandemia, gracias a la pandemia. Sin embargo, el esfuerzo es alto, ¿sí? El esfuerzo es absolutamente alto. Yo les puedo decir que, y se los digo porque en este proceso he tenido la oportunidad de hacer consultoría en 4 empresas y siempre el e-commerce más o menos se mueve entre el 7 y el 10% cuando tú tienes digamos, cuando tiendas propias pesa mucho, ¿sí? Omnichannel, hoy por hoy el cliente lo pide, ¿sí? Hoy por hoy el cliente lo pide. Y digamos que es muy valioso cuando tus metros cuadrados no te permiten exhibir todo, ¿sí? Entonces, es esa herramienta que te permite entrar a la tienda más grande que tú tienes, que es el .com, ¿sí? ¿Qué requerimientos tiene eso? Que tú tengas una fuerza comercial muy preparada. ¿Por qué? Porque el cliente de Omnichannel es un cliente muy exigente. Y hoy por hoy tú compras en Falabella o compras en El Éxito o compras en Home Center o compras en Alcosto, tú tienes tu pedido a veces en menos de 24 horas. Entonces, cuando un cliente te compra por Omnichannel, ya tiene la expectativa que tú entregas muy rápido. Entonces, cuando, por ejemplo, el producto sale de otra tienda, tú tienes que tener preparada esa tienda con todas las mediciones de tal manera que el producto salga rápidamente, que tus inventarios que ves en el sistema sean absolutamente confiables, porque el de la otra tienda está vendiendo con esto que estás viendo de otra tienda, ¿sí? Entonces, son unos esfuerzos altos, muy altos, pero Omnichannel, en mi experiencia, es un tema que hoy no pesa ni siquiera el 3%, pero que la gente lo ve como un valor agregado muy importante, muy importante. Entonces, tiene un nivel de desgaste alto, es un proceso que necesita mucho seguimiento. Nosotros nos demoramos en implementar Omnichannel por lo menos 2 años. Lo hicimos por fases, ¿cierto? Porque digamos que también culturalmente los vendedores, ¿cierto? Están mucho más, confían mucho más cuando le entregan el producto al cliente. Pero confiar que tú vendes algo por allá virtual y al cliente le va a llegar, uno dice, Dios mío, ¿cierto? ¿Qué puede llegar a pasar? Entonces, es un proceso cultural importante. Nosotros lo hicimos por fases, con comités semanales de seguimiento de procesos y seguimiento de resultados, con metas, con comisiones, por ejemplo, puntuales que nosotros les teníamos a ellos de tal manera que ellos lo incentivaran como una venta adicional. Como experiencia también todo el tema de Omnichannel nos trajo que el producto menos valorizado no se vendía por Omnichannel, pero tú sí vendías maletas, por decir cualquier cosa. Pero ya el canguro, la billetera, la gente prefería llevarse un producto sustituto y no esperar, ¿cierto? Aunque los fletes eran muy económicos, la gente prefería llevarse los productos de menor valor de manera inmediata y usar Omnichannel para productos más valorizados. Perfecto. Voy a ir a recorrer un poquito canal a canal con algunas 2 o 3 preguntas por cada canal, como para tener una idea y para que nos hagamos todos una idea. Tenemos una cifra en la mano, Diana, que es más o menos, tú hablas de $1.500.000, 400, $500 de inversión por metro cuadrado para aperturar una tienda. 2 o 3 preguntas. Primero, ¿cuándo consideras que una tienda es madura frente a la venta por metro cuadrado? Es decir, ¿cuándo llegamos a esa etapa de madurez de la tienda? ¿Cuánto debería vender una tienda por metro cuadrado en promedio,
mensualmente para saber si estamos cerca o no a esa madurez de la tienda, por decirlo de alguna manera. Sé que depende del tipo de ropa, sé que puede depender de muchas cosas, pero más o menos en promedio, y obviamente depende del piso donde se encuentra en el centro comercial, del tipo de centro comercial, etcétera, etcétera. Pero más o menos cuando abres una tienda, tú estás esperando una relación, por ejemplo, en gastos versus ingresos de cuánto, 3:1, 4:1. ¿Cómo nosotros que tenemos tiendas sabemos si nuestra tienda pequeña, grande, ubicada en calle, ubicada en centro comercial, sí está siendo realmente rentable? Esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta es, enfrentamos un problema después de la pandemia, ya es que antes de pandemia casi todos nuestros clientes en Mela Agencia tenían temas de rotación de personal de vendedores alrededor del 35-40% año. Hoy estamos con casi todos en el 55 y 60 en rotación de personal en tienda. ¿Cómo controlamos y cómo montamos un sistema de sostenimiento de estos vendedores? ¿Cuáles son las claves para que ese vendedor se sostenga en tienda? Bueno, entonces vamos por partes. Digamos que todos los negocios son diferentes. Digamos que yo asesoré, por ejemplo, empresas de perros, de comida de perros, como de colchones, como de muebles. Aquí Y es los moda. negocios son Aquí es aquí moda. es moda. Moda. Bueno, digamos que moda, yo por mi experiencia diría que la venta por metro cuadrado tiene que ser alrededor de 1,5 millones de pesos. ¿Listo? En una temporada promedio. Puede que en un diciembre que uno puede llegar a vender 2 o 3 veces, pues asimismo, digamos que en diciembre se puede vender 2.5 veces. Yo entendería la rentabilidad a la luz de que cada punto de venta tiene que tener su EBITDA, ¿sí? Y eso para mí es un punto de partida. Aún sin abrirlo, yo debo de tener una simulación de mis ventas, de mis posibles descuentos, de mis costos, de mi utilidad, de mis gastos, mi utilidad operacional, mis indirectos y ya mi utilidad, ¿sí? Mi EBITDA. ¿Listo? Y ese siempre va a ser el punto de partida. En retail, digamos que cuando eso hay que mirarlo, yo no puedo mirar solamente el mes. ¿Listo? Okay. Yo miro periodos de tiempo y usualmente debería mirar un año. Es muy usual que algunos puntos de venta en el transcurso del año generen pérdida. Yo puedo tener puntos de venta que pierdan 3 meses, 4 meses, 5 meses, me generen pérdida, pero yo después, en octubre, o en noviembre, o junio, o diciembre, puedo levantar esa utilidad. Entonces, mi vista no puede ser únicamente mensual. Entonces, el punto de partida siempre va a ser que uno cuando tenga un negocio, uno tiene el EBITDA. Es decir, yo tengo mi presupuesto de ventas y yo tengo mi presupuesto de gastos. Estas dos cosas van absolutamente alineadas. Es decir, si yo vendo más, puedo gastar más. Si yo vendo menos, debo gastar menos. ¿Cuál debe ser la relación de los gastos sobre la venta? Debe estar alrededor del 20 o 23%. ¿Por qué? Digamos que usualmente, digamos que hoy por hoy, arriendos paga un poquitico más que personal, pero se mueve más o menos en eso. El gasto de personal tiene que estar alrededor del 9%, ¿cierto? Si yo tengo una estructura donde usualmente manejo unos horarios, donde doy descansos, donde doy compensatorios, donde tengo sabatinos, dominicales y demás, es más o menos el 9%. Eso contempla su salario fijo y su salario variable. El arriendo depende de la ubicación. Hoy por hoy, una tienda en la calle tiene que tener su arriendo entre un 6 y un 8%. De hecho, las tiendas a la calle usualmente son más rentables que una tienda de un centro comercial. Los arriendos para centros comerciales oscilan entre un 10 y un 14% más o menos. Y eso mensualmente hay que revisar, ¿sí? Hay que controlar, ¿vale? Después siguen los gastos de transporte, depende dónde esté la operación, ¿cierto? El número de tiendas. Entonces, si yo voy a decirles cualquier cosa, si el 40 o 50% de mi operación está en Bogotá,
y el 60% está afuera, yo me puedo mover en unos fletes entre el 1,5 y el 1,7% de la venta, ¿sí? Pero cuando yo vendo mucho afuera, entonces, por ejemplo, los fletes a la costa, digamos, dependiendo de la distancia, son demasiado costosos. Entonces, todo depende de cómo yo lo manejo. La inversión de publicidad puede estar entre el 1 y el 3%, ¿sí? Por ahí nos podemos llegar a estar moviendo. Mantenimiento, por ejemplo, usualmente es el 0,5% y así sucesivamente hay unos gastos, pero los dos más importantes es el gasto de personal y arriendos, porque ahí está el 19, 18%, que hay que trabajar en las plantas mínimas vitales. En retail es muy importante, y si todas las marcas lo pudieran tener, es tener un contador de tráfico. Porque un contador de tráfico me permite a mí, por ejemplo, definir mallas y turnos de la gente, es decir, yo colocar mi gente en el mejor momento, en el mejor tráfico, saber qué día doy el descanso o qué día doy las capacitaciones, y eso al final es un ahorro pues para la gente. Me permite a mí gestionar uno de los KPIs más importantes que tienen las tiendas y se llama la tasa de conversión. ¿Cuántos clientes me entran y cuánto los convierto en una factura? Eso es algo que a veces uno dice, no, yo como que no invierto mucho en eso, pero al final yo sí les puedo decir que es la forma de uno coger un punto de venta y decir, es que a ti te entraron 50 personas, o la última hora te entraron 15 personas, o mira que tienes entrando mucha gente a mediodía. ¿A qué horas das la hora del almuerzo? ¿Sí? Entonces, eso al final le va a pegar, digamos, a la venta. Entonces, para mí, la curva depende mucho de ese vida o de ese business plan que yo creé para la tienda. Perfecto. Así como nosotros personalmente controlamos, ¿sí?, nuestros gastos. Entonces, yo digo, yo me gano tanta plata, yo me puedo gastar tanto. Así mismo tiene que ser. Y los administradores de punto de venta deben de entender el EBITDA, la estructura del EBITDA, cuáles son los gastos gobernables y cuáles son los no gobernables. Entonces, gobernable para mí es el equipo. Yo debo de saber como líder de retail cuánto me produce cada persona. Entonces, yo digo, cada persona me produce a mí 60 millones de pesos. Entonces, muchas veces uno va a visitar las tiendas y dice, no, es que yo necesito una persona. Ok, te le mides a que subamos el presupuesto en 2 o en 3 meses, 60 millones de pesos hasta que esa persona coja la curva, ¿sí o no? Entonces, digamos que la rentabilidad es en eso. Yo creo que este 2023 tiene muchos desafíos y uno de esos es de verdad que los negocios se enfoquen mucho en la rentabilidad. Eso, digamos, en la primera parte. La segunda parte, el tema de la rotación de personal, yo les diría, esa es una realidad, ¿sí? Entonces uno se lacera y uno dice, no, pero es que me rota el 40%. Es una realidad. A los pelados que tenemos en las tiendas le ofrecen 100,000 pesos más y se van. O el uniforme es más lindo y se van, ¿cierto? O allá no entro, no me citan a capacitación a las 8, sino allá entro a las 10, pues me voy, ¿sí? Entonces, yo lo primero que les diría es identifiquen muy bien la rotación dependiendo del cargo. Me explico. A mí me tiene que doler más la rotación de un administrador o un gerente de tienda. Los vendedores, ok, me rotan el 50 o el 60%. Entonces, lo primero que hacen es separar eso y saber que esas cabecitas del punto de venta, yo sí debo de preservar, trabajar la fidelidad hacia la marca y que no se me vayan. ¿Listo? Los vendedores me mentalizo y digo, ellos me duran 6 meses, 8 meses, mi capacitación va a ser de 1 semana, no me dedico tanto tiempo, ya me mentalizo que va a ser así y le saco jugo esos 6 meses. ¿Sí? Entonces, yo sugiero, ¿cierto? Siempre entender las poblaciones. Cuando uno entiende las poblaciones a través, por ejemplo, de encuestas de calidad de vida, ¿cierto? Donde ellos te digan a ti las motivaciones. Por ejemplo, siempre un equipo comercial te va a pedir tiempo. El mejor regalo que tú le puedes dar es tiempo. Tiempo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en la empresa en la cual yo estoy, ellos sí cumplen el presupuesto, tienen un día libre. Y yo hice que haya un focus group y es de lo que más ellos les encanta, cumplir y tener un día libre. Entonces, si yo sé que eso es lo que a ellos les motiva, pues yo hago un plan con ellos, ¿sí? Nosotros en Toto teníamos algo así como un plan de puntos, que hoy existen muchas empresas. De hecho, tuve una asesoría con una consultoría con una empresa que se llama Compensity. ¿Listo? Y la platica que tenían para concursos y para otras cosas se destinaron, ¿cierto? Se destinó en una bolsa y resulta que esa era una bolsa de puntos, ¿vale? Entonces, al equipo comercial se le colocaban unos retos o unas variables, usualmente que fueran integrales, y ellos iban ganando puntos. ¿Listo? Entonces, cuando tuvieran 1.500 puntos, ellos redimían un bono de Falabella. Cuando tuvieran 3.000 puntos, redimían X. Entonces, ellos como que se motivaban a eso. Y yo creo que el equipo comercial hay que tenerles esas metas volantes, ¿sí? Esas metas volantes donde uno diga, no ven solamente el mes y entonces yo ya terminé febrero y mañana comienzo con una hoja en blanco. No, yo tengo un incentivo por cumplir enero, febrero y marzo. Enero me fue regular, febrero me fue muy bien, vamos por marzo, ¿sí? Entonces, cuando uno los motiva por Qs y hasta anual, a través de esos puntos o a través de concursos o como lo queramos, uno puede, digamos, fidelizarlos a ellos, porque siempre el área comercial es de retos. Es de retos. Y cuando uno les coloca esas metas, seguramente se va a dar. Otro tema que se puede trabajar son los planes de carrera. Y cuando yo hablo de planes de carrera es que en el área comercial es muy visible. ¿Listo? Entonces yo comienzo por logístico y después me paso a vendedor y de vendedor me paso a administrador y de administrador a jefe comercial. No sé si las empresas que están acá vivieron eso en pandemia, pero en pandemia es donde más, digamos, planes de carrera han surgido. Entonces, si para ellos es muy visible que este tipo era administrador e hicieron un plan para convertirlo en jefatura comercial, o yo que soy vendedor, hay un plan dentro de la organización de carrera construido, que es un plan de carrera. Yo te formo, yo te preparo, ¿sí? Y tú eres valioso para mí. Entonces, y ellos ven que lo pueden llegar a lograr y ven los ejemplos, es lo mejor que puede pasar. Es mucho mejor coger una persona, ese diamantico y como filosofía de la organización, ¿no? Ese diamantico y formarlo de la manito y con eso tú lo fidelizas sin duda, ¿sí? Entonces yo creo que esas, digamos que serían como mis consejos, no nos laceremos, trabajemos con una realidad, identifiquen muy bien, trabajen muy bien lo que son los administradores o los gerentes, como ustedes le digan, que esas son esas personas valiosas. Digamos que cuando uno tiene varios puntos de venta, los planes de carrera, obviamente ellos ganan dependiendo del tamaño de la tienda, digamos, de lo que ellos vendan. Entonces ellos digan, uy, por ejemplo, aquí en Bogotá, uno de los mejores centros comerciales es Centro Mayor. ¿Listo? Para mí Centro Mayor es el ideal, lo que yo quiero estar. Entonces yo comienzo, por decir, no sé, en Salitre y después me paso a Gran Estación y de ahí yo salto a Centro Mayor. Esos son planes de carrera donde uno realmente los conecta con esos retos grandes. Perfecto. Quiero hablar de franquicias muy rápidamente, porque sé que obviamente tu tiempo es súper corto, pero tengo dos preguntas frente a franquicias. ¿Cuál es la responsabilidad de uno como casa matriz frente a sus franquiciados, por ejemplo, en temas de publicidad, en temas de inventario, en temas de producto que se les quedó a ellos definitivamente? Porque al final somos nosotros los que diseñamos, les vendemos y ellos confían de alguna manera en nuestro ojo de tendencia en venta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al franquiciado en temas de publicidad, de manejo de inventarios, etcétera? ¿Y cuál es la responsabilidad del franquiciado hacia nosotros, pues, aparte de pagar y demás, franquicia y demás, frente a temas de inversiones como publicidad que ellos deben invertir en su propia tienda tras los planes que los departamentos de mercadeo realizamos para las franquicias?
Perfecto, me gusta. Bueno, la responsabilidad de la marca ante un franquiciado, pues él es el que tiene, como digo yo, el sartén por el mango. O sea, la marca define la estrategia de producto, la define. No quiere decir que no escuche las necesidades que tienen las regiones y especialmente, digamos que Colombia es muy diversa. ¿Listo? Entonces los climas que tú tienes, por ejemplo, voy a decirles cualquier cosa. El verde no gusta en Boyacá. No me pregunten por qué, pero no les gusta el verde. ¿Ok? Y están llenos de verde, pero no les gusta el verde. Entonces, digamos que lo grueso, lo estratégico, lo define la marca. Lo que debería de pasar es mostrarles el producto o hacia dónde se va con tiempo, con unos meses de antelación. Recibir ese input de las franquicias, porque son importantes. ¿Listo? Y uno hacer esos pequeños ajustes porque en teoría la marca es la experta. ¿Listo? Entonces, el portafolio, el mango, lo tiene la marca. Unos detalles muy puntuales puede participar en esa alzada de mano el franquiciado. ¿Ok? Por otro lado, define la compra o define el inventario. Hay dos modelos de franquicias. Modelo de compra en firme, ¿cierto? Que entonces, ok, el franquiciado me compra, yo le despacho, le facturo, me paga los 15, 30 días, 45 días, lo que sea, ¿cierto? O lo que ahora es muy usual y es las franquicias en consignación. Y ahí sí que tengo el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque yo defino el surtido, la estrategia de surtido, ¿cierto? Y el nivel de inventario. Entonces, todos esos procesos de segmentación y de inventarios me los traigo para la casa matriz. Y tengo una responsabilidad muy grande. Por eso, siempre al inicio hay que trabajar muy en llave. Yo te segmenté todo esto, ¿ok? Vamos a trabajar esa nueva temporada con esto. Pero de pronto él va a decir, uy, mándeme un poquitico más de esto no. Y vamos probando, ¿sí? Entonces, las franquicias en consignación tienen esa gran ventaja y es que pueden plasmar en esas regiones, en esas franquicias, la estrategia de la marca. Porque cuando es compra en firme, pues ellos compran con su bolsillo. Entonces era un poquito lo que nos pasaba en todo. Compran los morrales que más se venden, pero ese morralito de innovación, esa maletica carita, eso, yo no te lo compro porque no tengo. En consignación, yo te mando esto y tú lo vendes. ¿Qué pasa cuando el producto no se vende y es una venta en firme o es una venta en consignación? Se debe establecer una tabla de descuentos que sea compartido. ¿Listo? Todo depende del número de días que tenga o de obsolescencia que tenga el producto. ¿Sí? Entonces, los descuentos obviamente de ahí depende la agresividad que se tenga. Pero es que el franquiciado ha tenido el producto ahí. ¿Listo? Ha tenido la capacidad de venta ahí. Entonces, él también tiene que sacrificar de su margen. ¿Sí? Hay modelos y hay marcas que las conozco que ellos dicen, yo prefiero recoger. Yo recojo todo y lo mando. Eso también es válido. Eso también es válido. Depende de la estrategia de la marca. Digamos que de donde yo vengo, habían 2 campañas de evacuación muy fuertes y ahí se compartían los descuentos. ¿Listo? ¿Dónde no se comparte descuentos? Cuando yo sé que el producto tiene un problema. Cuando me coloco el pantalón y no sube, cuando la cremallera no funciona, cuando el fit no es, ese tipo de cosas que yo ya sé que tiene un problema, yo lo recojo. Yo lo recojo o yo asumo todo el descuento. Siempre en eso hay que revisar mucho esos costos ocultos que hay, ¿cierto? ¿Cuánto me vale traerlo? ¿Cuánto me vale el descuento? Muchas veces en esas promociones es mejor y yo siempre recomiendo que el primer paso es tocarle el bolsillo a los vendedores, ¿sí? En vez de irme con un 30%, yo prefiero
estimar cuánto sería dar un 10% y montar un concurso de 10 millones, de 20 millones, de 30 millones para mi fuerza comercial y primero como que chulear eso antes de llevar el 30% a mi PIG de manera directa. ¿Sí? Es eso como, bueno, y respecto a la publicidad, que era la otra pregunta que me hacías, el franquiciado sí tiene una responsabilidad. La marca, como publicidad de marca, y esas grandes temporadas, pero los franquiciados deben de invertir en una publicidad local. Digamos que cuando uno firma un contrato con ellos, lo debe uno de asegurar, ¿sí? Porque al final eso te garantiza el conocimiento de la marca. ¿Qué recomendación tengo yo al respecto? Digamos que haya cierta flexibilidad. Digamos que esa publicidad puede estar alrededor del 1% sobre la venta, pero hay épocas en las que no se amerita. Entonces yo puedo coger, digamos, mis meses del año, enero, febrero, marzo, abril, dependiendo de la estacionalidad de la marca, ¿cierto? Yo puedo decir, ¿sabe qué? En enero no invierto, en febrero no, en marzo no, pero en mayo, el Día de las Madres, voy a coger esa platica que he acumulado y voy a hacer un plan de comunicación muy agresivo, ¿sí? Pero sí se debe establecer, hay una responsabilidad por parte de las marcas y yo no lo dejaría por fuera. Para mí el tema de la comunicación es muy importante hoy por hoy. Vemos que a veces las marcas recortan por ahí y es por donde menos hay que recortar, hay que estar vivos en el mercado, hay que estar vivos, vigentes. Perfecto. Voy a invitar a todos a que van listando una preguntita porque sé que el tiempo es oro y mientras ellos van pensando su pregunta importante, voy a cerrar, digamos, este barrido por el tema online. El tema online definitivamente no le reporta a las marcas, como tú bien lo decías, todavía lo que uno esperaría que debería reportar. Es decir, las marcas en promedio grandes no superan 7-10% de la venta total en online, y esa es la verdad, pero sí genera un desgaste de personal, de mucho equipo, de mucha gente, fotografía y demás. Obviamente uno en el online obtiene posición de marca, hace que la gente lo vea, lo reconozca y demás. ¿Cuáles son tus recomendaciones para realmente administrar un online que nos genere un EBITDA positivo, que nos dé un rendimiento realmente? Bueno, como tú lo dices, también, y te ratifico, usualmente el online está entre el 7 y máximo el 10% aquí en este tipo de marcas como las que yo he estado. Digamos, recomendaciones, uno de los ítems más importantes, de los gastos más importantes que tiene .com se llama fletes. ¿Listo? Entonces, fletes te puede consumir fácilmente un 7%, mientras en una tienda física puede estar en el 1,5, 1,7, dependiendo de lo que les decía a ustedes de dónde está el gran movimiento de la mercancía. En .com puede estar alrededor del 7 y el 8%. Yo eso sería algo que controlaría a través de negociaciones, a través de bodegas logísticas que me permita a mí ser competitivo y ser rentable. Yo tendría una lupa ahí. .com hay que tenerlo, digamos que yo trataría de tener mi EBITDA muy controlado. O sea, mi EBITDA muy controlado es que muchas veces uno invierte en el marketing digital, en la comunicación. Yo digo, sí hay que estar vivos, hay que estar vigentes. Trataría de tener una estrategia de diferenciación. Hoy cuando uno entra al .com, se ven muchos descuentos, muchísimos descuentos, ¿sí? Y también pienso que por eso se ha vuelto un canal que no es muy rentable, porque al final arriba, en los descuentos después de la venta neta, se me queda parte de mi real utilidad. Yo trabajaría mucho en innovación, ¿sí? En que mi .com sea ese ser vivo que me muestra esa innovación y que el cliente me compre a través de la innovación, no a través del descuento, ¿sí? Entonces, para mí esas son como las dos recomendaciones mucho más grandes. Obviamente, .com debe tener, uno debe ser muy financiero en esto, ¿sí? Digamos que el pecado que tenemos algunos de los comerciales es que solo pensamos en la venta, en la venta, en la venta, en la venta, y por allá está la rentabilidad. Hoy por hoy, rentabilidad, 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 y eso es lo que tiene que respirar
todo nuestro equipo comercial. Entonces, así como el .com tiene su EBITDA, ¿listo? Los marketplaces, entonces si yo tengo, en este caso, Falabella, Éxito, Linio, Mercado Libre, todos esos deben de tener su EBITDA, ¿sí? Y hasta desechar en algún momento. O sea, uno encuentra marketplaces donde te cobran de entrada un 23, un 30, un 32, con unas condiciones que te multan si tú no lo entregas en determinado momento, es en algún momento renunciar, ¿sí? A veces uno se le abrió ese espectro y uno dice, no, pero es que yo tengo que estar en 10 marketplaces. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar en 10? ¿Sí? Entonces, yo lo trabajaría, digamos, de esa manera. Para mí, cada canal tiene que tener su EBITDA, cada punto de venta tiene que tener su EBITDA. Hacer ustedes sus reuniones de resultados todos los meses, ¿cierto? Y sentarse a hacer planes que no les he tocado acá, pero por ejemplo, el tema de la planeación estratégica para las marcas es muy importante y se los digo porque a uno como comercial, no dice, pero planeación estratégica, qué pereza meterse uno horas a hacer. Y yo les digo que después de muchos años, yo digo, hoy le veo un valor increíble a planear lo que uno va a hacer. Porque es que uno como comercial es el hoy, abrí la tienda, vendí, cumplí, no cumplí, debo, superávit, no sé qué. No, hay que abrir un poquitico más el espectro y pensar uno mucho más en el futuro. ¿Por qué? Porque hoy la competencia está en todo lado, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener un ojo acá y el otro ojo adelante. Perfecto. Bueno, muy bien, le quiero abrir un espacio a las personas. No sé si tengan preguntas, abusando muchísimo, la verdad, muchísimo del No, no tiempo hay de problema, Diana. estoy feliz. Les recuerdo para los que llegaron a última hora, me encuentro con Diana. Diana, 14 años en Toto, hizo apertura de todos los canales de Toto que hoy uno conoce, 510 tiendas, 1.400 funcionarios a tu cargo, más o menos, ¿no? En toda la operación, 1.400 funcionarios. O sea, ya cuando uno habla con una persona que maneja 1.400 funcionarios en el área comercial y 14 años en una compañía, pues lo tiene muy claro. Preguntas, por favor, preguntas. Abro espacios para las preguntas. Sin pena, pregunten pues. Bueno, me preocupan. Cuando no hay Buenas preguntas. tardes. Hola, Noche, Diana. Rómulo, sigue. Hola, Rómulo. Un placer. Yo quería conversar acerca de lo que habías hablado del canal como tal. En tu experiencia en la parte de fashion, ¿cuál es el indicador perfecto para empezar a medir la omnicanalidad? Porque si bien es cierto, tenemos indicadores en el piso de venta, pero ¿cuál es el indicador que marca el plan comercial? O sea, ¿te refieres como a un KPI o qué me invita a meterme en Omnichannel? Sí, el KPI, correcto. Los KPIs, mira, yo creo que todo depende de la oferta que tú des en la tienda física. ¿Listo? Si tu punto de venta es pequeño y tú no tienes toda la oferta, Omnichannel fácilmente te puede pesar el 10 o el 15%. Pero en una tienda, digamos, de donde yo vengo, de 250 metros, Omnichannel pesa el 1. ¿Sí? Entonces, todo depende del tamaño y la expresión de la marca que tú puedas llegar a tener. ¿Sí? También de la bodega, porque cuando tú trabajas en moda, trabajas con tallas. ¿Listo? Entonces, las puntas, las colas, el destalle, es algo, digamos, que debes de controlar a través de Omnichannel. Usualmente lo que pasa, digamos, en el caso de chaquetas, pantalones y demás, es que la talla M o la talla 28 o la talla 30 se te destache, ¿sí? Entonces, si tú tienes un problema de ese tipo, ¿sí? Omnichannel te debe de pesar mucho más del 10. Todo es muy cultural, diría yo, es ese, digamos que la barrera más importante es que el vendedor le pierda miedo a vender algo que no tiene en la mano. ¿Listo? Entonces, y tiene que ser una curva. Entonces, tú vas clasificando tus tiendas. Digamos que nosotros lo que hacíamos era clasificar de acuerdo al potencial que se tenía y uno decía, si esta tienda es el 3%, está bien, pues una tienda que tiene todo,
¿qué va a vender en Omnichannel? Pero la tienda chiquitica uno decía, ¿y dónde está? ¿Y dónde está el ofrecimiento? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y así, y así. Entonces, digamos que para mí una tienda pequeña de estar alrededor del 20 o el 25%. ¿Cómo lo mides? El portafolio que te hace falta. Entonces tú dices, yo del 100% del portafolio, aquí tengo que seguir el 40%. Ese 60, de ese 60 obviamente no voy a venderlo total. ¿A qué le voy a pegar? ¿Qué porcentaje le voy a pegar a eso que no tengo disponible? ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Muy amable. Perfecto. Diana, una consulta ahí dentro de ese mismo ejemplo de la omnicanalidad, pues es como bien específica, pero es para ver cómo lo manejabas. Es cuando yo soy el vendedor de Andino y no tengo el producto en la mano y el producto está en la tienda de Unicentro. Si yo hago la venta, pues yo voy a comisionar, pero el envío lo va a tener que hacer un vendedor de otra tienda. ¿Cómo haces para que a ese vendedor de la otra tienda le interese mandarlo? Porque tiene que pues, llenar bien la dirección, empacar, sacarlo de su inventario, y ahí también hay las riñas entre los canales y las tiendas que con la experiencia que hacían. Excelente tu pregunta. Digamos que nosotros para motivar pagábamos doble. ¿Listo? Al final un vendedor acá en Colombia puede ganarse el 1.5% de la venta. Y Omnichannel pesaba entre el 3, 4 y 5%. Entonces eso realmente no te iba a quebrar en ningún momento. Entonces para motivarlos a ellos lo hacíamos. ¿Qué pasaba? Que había un registro de pedidos. Entonces, a la tienda que despachaba, nosotros usamos un informe como del tracking, ¿sí? Desde que se montó, digamos, el pedido hasta el momento en que se despachaba. Y nosotros en eso éramos extremadamente juiciosos haciendo el tracking. Entonces, porque la promesa de valor de entrega es lo que más vale en Omnichannel, como les decía hace un rato. Entonces, aquellos que estuvieran fallando, digamos que como que los llamábamos y les decíamos, oye, estás comisionando, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que yo cuando sacaba mi venta post, pues me aparecía donde se hizo la venta, donde se hizo el recaudo. Entonces nosotros teníamos un informe paralelo que se llamaba Omnichannel Logístico. Y el Omnichannel Logístico es de dónde sale la mercancía. Y ahí veíamos los cumplimientos. Digamos que cuando yo me salí se pagaba todo, pero hacia donde íbamos encaminados era a que el cumplimiento se diera en las siguientes 48 horas y de esa forma se pagaba, digamos, la comisión. ¿Sí? Pero inicialmente cuando estás naciendo, págalo doble. Es lo mismo que pasa con los bonos regalo. No sé si ustedes lo viven en sus tiendas. No, pero es que bono regalo, yo lo vendí, pero al final es un medio de pago. Nosotros pagamos doble. ¿Sí? O sea, bonos era el 0.05% de la venta. Entonces, motivas al que está vendiendo y el otro sencillamente es una forma de pago y forma parte, pues, como si lo pagara aquí en Colombia con Crédito o cualquier tarjeta, pues, de crédito o débito. ¿Mm? Muchas gracias. Vale, vale. Bueno, perfecto. Preguntas, por favor. Hola Diana, buenas noches. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Lady. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta y es, pues me interesa mucho la implementación de ventas empresariales. ¿Cómo uno puede iniciar con eso? Mira, una de las cosas que les va a explicar Alex se llama el triángulo de pentágono, pero me voy a chiviar, voy a hacer, ¿cómo es que dicen los chinos hoy en día que hay en una película? Mami, no me, ¿cómo se dice? Cuando a uno le chivean a uno algo y dice, no me cuentes. Bueno, te voy a contar. Hay una No te metodología. spoiler. 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 Eso. Spoiler. Es Spoiler. que está, Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. voy a hacer un spoiler de la presentación de Alex. Hay una metodología muy importante. Yo la uso hace más de 20 años y para mí es el éxito. Yo creo que es como, no sé, como de las cosas que yo acogí y aprendí muy bien a manejar y todo lo administro a través de eso que se llama el triángulo y pentágono. Y esa es una metodología de la Babson College que se llaman las 8 claves para hacer un retail exitoso. Yo lo aplico para todo. Te voy a contar
la historia de yo qué haría en ventas corporativas y de hecho actualmente lo estoy trabajando como un plan. Entonces, el triángulo y el pentágono son 8 variables que uno debe de tener en cuenta cuando tiene un negocio. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago en ventas empresariales es entender el mercado. Cuando yo entiendo el mercado, yo miro a nivel empresarial, digamos aquí en Colombia, no sé, en Uruguay, en Venezuela cómo es, pero yo clasifico mis empresas dependiendo del producto que yo tenga. Entonces yo clasifico mis empresas en pymes, medianas, grandes y demás. ¿Listo? Entonces yo clasifico eso y tengo los sectores: banca, bebidas y alimentos, industria, petróleos, tal cosa, tal otra. Entonces, dependiendo de lo que yo venda, ¿listo? Yo clasifico mis empresas y entiendo el mercado. Y lo primero que yo hago es, ¿a dónde me quiero? ¿Por las grandes empresas? ¿Por las medianas empresas? ¿Cierto? Entonces, ya entendiendo qué ofrezco yo y quiénes son realmente mis clientes, entonces hay bases de datos que tú puedes comprar. En Informa puedes comprar unas bases de datos o coges la revista, como hace uno mucho, baja las 1000 empresas más grandes, las 5000 empresas, y uno empieza a clasificar. ¿Listo? Entonces, ese es el punto de partida. ¿Cuál es tu mercado objetivo? Después, entiendes si el portafolio que tú tienes atienden esas necesidades. ¿Sí? O a través de, si ya lo tienes montado y quieres es potencializarlo, a través de entrevistas a profundidad, puedes saber qué necesitan, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí está la línea de visual merchandising de Vélez. Entonces, ese ejercicio lo hicimos una vez en Toto. Y entonces nos decían, no, es que a mí Vélez me hace lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, qué grande, qué chiquito, qué el color, qué los bolsillos, que una cosa. Y uno decía, no, pucha, nosotros no somos capaces de hacer eso. Entonces, tú miras tu capacidad de moldear tus productos o tú te vas con tus productos normales. Pero entiendes la necesidad de ese cliente. Es igual que la necesidad cuando tú tienes un negocio B2C. Entonces, puedes decir, a mí me gusta personalizado, ¿cierto? A mí me gusta sencillamente un producto básico. ¿Cuál es tu competencia? ¿Listo? Cuando tú entiendes que tiene tu competencia, entonces tienes que hacer un benchmark, ¿sí? Entonces, voy a hablarles de mi experiencia. Entonces, allá resulta que hicimos un benchmark y este es un mercado muy atomizado. O sea, uno ve las ventas institucionales y es demasiado atomizado. Y hay personas que te venden hasta sin IVA. Hay licitaciones que tienes que pagar plata, ¿sí? Entonces, dependiendo de la competencia que tú tengas, tú dices, ok, yo soy capaz de atenderlo porque a mí mi marca vale, porque mi producto es diferente o porque yo le ofrezco tal cosa. ¿Listo? Después de tú tener claro si lo que ofreces es suficiente o lo tienes que complementar, porque es válido que lo complementes a través de otras marcas, porque no eso lo hacen muchas empresas, tú te vas a tu competitividad en precios. El cliente institucional es un cliente de precios, ¿listo? Porque es un cliente de volumen, ¿vale? Entonces, él no te va a comprar 5 cositas, él te compra 10, él te compra 50, él te compra 100, ¿cierto? Entonces, tú entiendes y tú ya tienes medido tu estructura de precios. Entonces, tú dices, puedes tener unas listas de precios. Entonces, yo digo, para las grandes empresas, por decir cualquier cosa, las que me interesa que tenga mi producto Bancolombia, Da Vivienda, Ecopetrol, lo que sea, yo les doy tal descuento, tal precio. ¿Listo? Para estas pequeñitas les doy tanto. Tienes tus condiciones de las formas de pago. Entonces tú dices, yo aquí le voy a dar, donde no haya mucho riesgo, le puedo dar 30 días, donde haya mayor riesgo, le doy 15 días o pago anticipado, o deme el 50 y cuando le despache le doy el otro. Entonces, como que tienes muy esbozado una estrategia y todo depende dónde quieres ver tu marca. ¿Listo? Puede que tengas una sola lista de precios, pero mi tema es, o mi consejo es, ten varias, que eso te dé cierta movilidad, ¿sí? Y movilidad, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno va y cotiza,
y tiene otros cotizantes, pues obviamente se van por precio, pero tú en algunas ocasiones tienes la posibilidad de meter otra carta, pero tú ya se lo tienes que tener medida. ¿Eso sí me deja plata o no me deja plata? ¿Listo? Por otro lado, cuando evalúes las empresas en tu venta institucional, usualmente uno puede entrar por muchas puertas a una empresa. Yo puedo entrar por el fondo de empleados, yo puedo entrar por mercadeo, por el área de mercadeo, ¿cierto? Yo puedo entrar por el área de compras, mapear eso y decir, pucha, esta empresa que yo ya tengo, me hace falta entrar por esas puertas. Y empiezas a delimitar todas esas puertas y a empujar a tu equipo comercial. A decir, porque hay dos indicadores muy importantes en ventas corporativas. Frecuencia de compra y monto de compra. La frecuencia de compra, pues obviamente lo miras en 1 o en 2 años, dependiendo del tipo de producto que tú vendas, ¿cierto? Entonces tú dices, este cliente me compra cada 3 meses, este cliente no me compra hace 1 año. ¿Listo? Y el monto de compra, sin duda, porque usualmente cuando vendes muy grande, pues la utilidad es muy chiquita. Pero al final, el desgaste en algunos casos viene siendo igual, porque yo tengo usualmente, y lo que yo recomiendo es que ustedes tengan un funnel de conversión, donde yo arriba tengo los contactos. Entonces, ¿de dónde tengo el contacto? ¿Cómo me comunico? Con un mensaje de texto, participé en una feria, lo busqué por LinkedIn. ¿Cómo hago esos contactos? Entonces, yo mido a mi equipo comercial por esos contactos y después miro, ok, ya lo llamé, le pasé la cotización, ¿cierto? Fui, presenté el producto, volví a cotizar hasta que ya, yo cerré la venta. Pero usualmente eso no es ni el 10% de los contactos. Entonces, el desgaste de ventas corporativas es un desgaste alto. Tienes que tenerle la métrica a tu equipo. Tienes que tenerla. Tienes que medir la productividad en eso. Porque es ires y venires de cotizaciones, de muestras, de tiempo. Eso es una venta muy dilatada. Rara vez te dicen, te compro 100 y me los llevo ya, ¿cierto? Entonces, ahí viene esa variable. Las empresas les gusta que uno les haga todo, que uno les comunique todo, que sea dinámico. Digamos que yo siempre promuevo, no es que la empresa me busque, sino que yo te ofrezco. Tengo esta novedad. El Día de la Mujer participo, el Día del Hombre participo. O sea, soy una marca presente para la marca, para la otra marca. Soy una marca presente. Entonces, la comunicación no es simplemente transparente y transaccional. Yo creo que, yo siempre sugiero también tener un plan de fidelización y montar unos esquemas de planes de fidelización. Y un esquema de plan de fidelización es, pues yo miro, digamos, en el año cuál es mi comportamiento en ventas y trato de motivar donde yo soy más flojita en ventas y mandarles incentivos. Por ejemplo, si me compras tantas unidades y si llegas a tal meta, te doy los regalos de fin de año, ¿cierto? Y elaboro piezas para ellos. Y tengo diferentes puntos de contacto con esas empresas. La otra variable son las personas, ¿cierto? Este perfil es muy importante, o sea, cuando uno escoge su equipo de venta empresarial, tiene que ser un equipo resiliente, tiene que ser un equipo absolutamente negociador, recursivo, ¿cierto? Con un manejo de objeciones alto, donde usualmente no tiene un techo de comisiones. Listo, yo te pago el 1% de la venta, te pago el 1.5%, hágale, entre más venda, mucho mejor. Tener su EBITDA, vuelvo al mismo tema, ¿cuál es el PIG del canal? Donde yo le meta los gastos de personal, donde yo le meta transporte, donde yo le meta los descuentos, que usualmente los descuentos son relativamente altos, ¿cierto? En personal también, ¿qué hago? Y qué sugiero tener, por ejemplo, un plan de referidos para la parte administrativa de la empresa y para la parte comercial, porque en los puntos de venta, usualmente, ¿cierto? Ellos recogen el productico de todas las tiendas para cerrar la venta. Entonces, uno lo que tiene que trabajar es en unos rangos donde uno diga, si usted me trae un negocio de 1 millón a 5 millones, le voy a dar
100.000 pesos, pues depende de la estructura de costos de ustedes. Y si está entre 5 y 10, le doy 150.000 y entre y 500.000. Cuando yo cierre el negocio, yo le doy a usted unos bonos de Sodexo por eso. ¿Por qué? Porque es que a mí me interesa la empresa, a la marca le interesa la empresa, más que la transacción, porque yo lo puedo fidelizar, porque yo le puedo dar periodos de pago importantes que le pueden interesar, porque es un cliente que hoy me compra, pero me puede comprar en 3 meses para otro motivo, en 6 meses para otro motivo, ¿cierto? Entonces, hago también en ese tema de personas un plan de fidelización como tal. La otra lista son todos los procesos que se tienen, hay que afinarlos muy bien, a no ser que tu empresa, el core sea la venta empresarial, pero los procesos de cartera son diferentes. El proceso de cotización es súper diferente, la estructura de precios es súper diferente, los reclamos, las garantías, en todo eso hay que ser muy fino, porque donde tú te equivoques porque marcaste el producto mal, pues tuviste 1000 productos ahí. Entonces, ¿cómo es que tengo que cotizar? ¿Cuáles son los niveles de aprobación que yo debo de tener? ¿Cuándo entro a producción y cuándo no? Las fechas de entrega, por ejemplo, es algo neurálgico. Entonces, yo tengo mi evento de fin de año. Es hoy, no es mañana. Es hoy que me tienes que entregar. Entonces, todos esos procesos, la compañía debe tener muy claro que venta empresarial tiene unas condiciones muy especiales y muchas veces no negociables con el cliente. Que tú al otro cliente lo transas o le dices que la garantía lo va a mandar o que le voy a cambiar. Una venta empresarial no. Es el producto tal cual es. ¿Listo? Establecer indicadores, lo que les decía, o sea, una trazabilidad de indicadores bajo el funnel, pero también venta valorizada y frecuencia de compra, hacer planes de fidelización y demás. Y hay un tema muy importante en venta empresarial y se llama el abastecimiento o el nivel de inventario o la disponibilidad que se tiene. ¿Listo? La venta empresarial debería de mercar o tener todo el producto disponible. ¿Listo? Para poder vender. Obviamente costo-beneficio, pues no voy a traer ciertas cosas de Barranquilla o la voy a traer de Ipiales, ¿cierto? Sino bajo una conciencia, pues, digamos, del gasto. Porque lo que usualmente pasa es que, no, me pidieron 2.000 y tengo 500, o no alcanzo a producir todo. Entonces, poder medir qué es lo que más vendes. Cuando tú sacas el 80-20 de lo que más vendes, tú eso planeas la producción o la compra para que tú tengas ese inventario. Y van a haber otras cositas que se te van a salir, pero lo grueso lo debes de prever. Usualmente, esa ley de Paretos nunca falla. Nunca, 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 nunca falla. Entonces, tener súper claro que lo que más vende son esos 10 ítems y tener para apostarle es importante. Si te llegas a tener con algún producto, algún problema, pues sencillamente lo comunicas, si haces push para las empresas, si haces alguna actividad, digamos, como con ellos. Esas son mis recomendaciones en ventas corporativas, partiendo desde el mercado y partiendo desde el potencial. Muchas veces eso es más por demanda, pero no por una estrategia. Tú tienes que tener súper clara cuál es la estrategia que quieres lograr. ¿Mm? Bueno, muy bien. No sé si alguien más tenga una última pregunta, por favor. Con cariño, Lady. No sé si alguien más quiere hacernos alguna pregunta. Diana, aprovechemos todo el conocimiento que tiene Diana. Creo que ha sido una hora y algo de un bombardeo de conocimiento infinito. No sé, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor? De pronto hay KPIs de tiendas, ¿cuáles son los KPIs más importantes? Yo- O comisiones. Si quieres, dale tú. Pero yo tengo una pregunta y si quieres hablemos un segundo de KPIs. Yo tengo una pregunta muy importante ya para cerrar, Diana, y para no molestarte más. Tasa de recompra. Tasa de recompra. ¿Cómo gestionamos y mejoramos tasas de recompra? Mira, para mí la tasa de recompra tiene dos temas importantes. Uno, el servicio, porque él ya me probó. ¿Listo? Las compañías deberían de manejar un indicador que se llama NPS, que es básicamente qué opina mi cliente, cuántos fanáticos y cuántos detractores tengo. ¿Listo? Y cada tienda debería de tener ese NPS. Entonces, yo tengo la tasa de recompra dependiendo de mi servicio.
Entonces, por ejemplo, allá teníamos ese indicador y el cliente salía de la tienda e inmediatamente le llegaba una encuesta con 3 variables importantes: infraestructura, producto y servicio. Entonces, ¿qué tan satisfecho se sintió con el producto de tal cosa? ¿Qué tan satisfecho el servicio? Y uno ahí, y él podía escribir comentarios. Y eso era religioso, absolutamente religioso. Y cada punto de venta podía entrar a un dashboard y decir, pucha, este cliente me dijo que dio 2 vueltas en la tienda y no me atendió. Y el punto de venta tenía que hacer un plan, identificar el problema y hacer un plan, ¿sí? Y ellos tenían una comisión trimestral por NPS. ¿Listo? Entonces, depende de servicio, pero también depende mucho de mercadeo. ¿Listo? Mercadeo para mí, ¿cierto? Pues para todos debe ser el que te genera tráfico. El que te genera tráfico. CRM, ya hoy con tanta competencia, CRM cobra una relevancia, así lo hagan manual. Así lo hagan manual, ¿cierto? El estarme comunicando con el cliente, con mis novedades, con mis temporadas y demás, es fundamental. Entonces, para mí, el indicador número 1 de mercadeo se va a generar tráfico. ¿Ya? Uno como comercial, suéltemelo en la tienda. Suéltame al cliente en la tienda. Yo ya tengo que valorizar, hacer mi cross-selling, mi upselling, convertirlo, trabajar mi valor por artículo, mis unidades por factura, mi valor por factura, mi rentabilidad por metro cuadrado. Yo ya eso lo tengo acá. Pero mercadeo, ¿cierto? A través de CRM y entender el cliente es el que tiene que lograr volverme a traer ese cliente. O sea, yo desde el servicio, en el momento en que ya le dije chao con mi producto, ¿cierto? Pero mercadeo hacer esa labor. Hoy por hoy es extremadamente fundamental. De hecho, hay que ser muy innovadores, porque ya uno ve ciertas comunicaciones de cierta marca, no, delete, 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 eliminar, 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 ya no quiero, no quiero, no quiero. Pero hay marcas que pueden cachar en ciertas cosas a través de sostenibilidad, a través de innovación que pueda llegar a surgir o a tener uno como marca, es decir, ven, yo te invito, ¿sí? Y es aumentar esa frecuencia, porque obviamente las ventas es directamente proporcional al tráfico que tú tienes. ¿Cuánto es una tasa de conversión ideal para ti? Alrededor, depende del producto, ¿cierto? Pero en moda puede ser alrededor del 20 o el 25%. Tasa ¿sí? de conversión. Y tasa sí, de retorno. Depende del producto que vendas. Entonces, perdóname, te digo. Por ejemplo, cuando tú vendes ropa de niños y cuando la compras familiar, pues obviamente esa tasa te baja. Tú puedes tener un 8 o un 10%. Pero cuando tú vendes un producto de un adulto, que sinceramente el adulto puede irlo a comprar solo, si tienes alrededor del 20 o el 25%. ¿Y tasa de recompra, Diana? Un par de veces al año. Un par de veces. O sea, está 1.5. superando 1.5 las tasas promedio tuyas, más Sí, o menos. sí, entre 1.5 y 2%. Por eso CRM es importante. Perfecto. Diana, qué pena. Esa tasa de conversión la mides así, o sea, el número de veces que compró en el año. Sí. No, esa es tasa de recompra. La tasa de conversión. Perdón, sí, perdón. Tasa de recompra. Tasa de recompra es el número de veces que compró en el año. Que te compran el año, sí. Y pues depende de tu producto. Entonces es ahí cuando la marca en mercadeo tiene que entender, uy, solamente me compra en Navidad, o solamente me compra en temporada escolar, o solamente me compra en descuentos. Entonces la novedad, digamos, los directores de unidad de negocio, no sé cómo lo llamen en línea, quien maneja el portafolio, lo que tiene que estar es bombardeando con temas de novedad o hacer campañas, lo que yo les decía, de sostenibilidad. Entonces uno coge sus meses valle y uno dice, bueno, pucha, marzo es muy malo, ¿sí? ¿Cuál es mi parrilla de comunicación que yo voy a tener para generar ese tráfico? Y medirlo, ¿no? Eso, mire, para mí la tasa de conversión, si bien es cierto, es súper difícil de subir, porque es muy difícil, uno veía 20.5 y después 20.6, 20.7, 21 y decía, ¿y esa vaina por qué no subo 25, 30, 35? O sea, no decía, ¿pero por qué? ¿Sí? Te ayuda mucho
a sensibilizar al equipo comercial. Yo digo, es como cuando tú tienes un bate acá y te están tirando una cantidad de pelotas, has tenido 100, has pegado 20. Y cuando tú haces el ejercicio de la venta perdida que se te fue, de esa venta perdida que se te fue, y tú dices, y te vas desde esa venta perdida hasta su comisión, ¿cierto? Entonces tú dices, óyeme, si tú subes la tasa de conversión, de hecho, les voy a decir, en mi ex compañía, dejamos de hablar del 20 y el 21 y el 25%. Lo cambiamos, que es lo mismo, pero lo cambiamos para que ellos se sensibilizaran un poquitico, éramos 2 de 10. Era mucho más ácido. Entonces, ¿cuántos clientes atendiste? 2 de 10, 3 de 10, 1 de 10. Entonces, ahí no habían aproximaciones. Era bastante ácido. Entonces, cuando tú coges a tu equipo comercial y tú le dices, es que tú atendiste 2 de 10, mi amor, se te fueron 8, ¿cierto? 8 por un valor por factura de 150,000 pesos, se te fueron tantos millones de pesos que te acaban de ir, chao, y esos 8 millones de pesos tú hubieras comisionado 200, 300, se te fue esa comisión allá. Entonces, esa tasa de conversión lo que te sirve a ti es para tú visualizarlos y decirles cuántas oportunidades has tenido. Entonces, nosotros cuando implementamos allá las cámaras y la tasa de conversión, se quitaron las excusas de, jefe, esto está muy malo. ¡Ah! Lo que pasa es que ese paro nos tiene muy afectado. Ha llovido, tú no te imaginas, ha llovido, pero cuando tú coges ese número, ¿cierto? Yo tenía tiendas, voy a decir, no sé si muchos conozcan Mercurio en Soacha, que a 700 personas en un día, 700. Y nosotros decíamos, pucha, tiene 3 vendedores, metámosle 5 y empecemos a medir. Y empieza uno por las horas, y te determina todo, las mallas y turnos, quién abre, quién cierra la tienda, cuándo es que tiene que estar el administrador, cuándo le doy de descanso, a qué las tienen que almorzar. Entonces, ese tipo de cosas, ya tú entiendes realmente, porque hay muchas cosas que pueden variar esa tasa de conversión. Por ejemplo, si tú tienes un banco, por colocarte un ejemplo, un banco cerca de tu tienda, pues temprano es muy bueno. O una tienda a la calle temprano es muy bueno. Pero en cambio un centro comercial, yo les puedo decir que a las 5 de la tarde han hecho el 60% de la meta. Entre el 55 y el 60% de la meta deben de llevar. El resto de horitas, entre 6 y 9, hacen el 40% de la venta. Entonces, cuando el administrador tiene que estar ahí, cuando los más tesos tienen que estar ahí, reforzando la venta. Entonces, las cámaras a mí siempre me han parecido aunque no se mueva mucho el indicador, es una herramienta de rentabilidad y de movilizar al equipo comercial sensibilizándolo. Yo les aseguro que ustedes se sientan con un equipo comercial y no tienen ni idea si les entran 50 personas o 60 personas porque no son capaces de contabilizarlos. Mucha gente o poquita gente, no hay nadie. Eso es el vocabulario que ellos usan. Pero cuando tú les hablas con datos y hechos, uno siempre encuentra la forma de escribirles, tú puedes vender más por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, Diana, de verdad, mira, ha sido un honor